Hola, amados hermanos, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a revisar la reflexión del capítulo 3 de Primera de Pedro. Ya hemos venido en los tres anteriores videos, empezamos con una introducción, como bien recuerdan, después del capítulo uno, eh, y el capítulo uno nos hablaba de cómo deberíamos de comportarnos siendo salvos, dónde se basa nuestra felicidad y nuestra fe, dónde se fundamenta, que es en Cristo, dónde se fundamenta nuestra esperanza, que es en Cristo también, y que no fuimos comprados ni redimidos con cosas del mundo, ¿no? Que muchos perseguimos, como el oro o la plata, sino con sangre preciosa derramada de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. En el capítulo 2 pudimos observar un poco más a profundidad cómo ir creciendo, cómo nos exhorta Pedro aquí a ir creciendo y dejar toda hipocresía, ¿no? Entonces, y que también las personas que no estén en el Señor son, el mismo Señor va a ser piedra de tropiezo y roca de escándalo para ellos, porque van a estar predestinados para condenación por no haber hecho caso y obediencia y no haber sido obedientes a la palabra de Dios. Eso lo revisamos en el 2. Y ahora es un tema fascinante, los deberes conyugales, empezando en el capítulo 3. Se divide en dos grandes partes, cómo comportarnos como esposos y también cómo sufrir por la justicia. Esto nos puede llegar a causar un poco de problema porque hoy nadie quiere sufrir, pero el cristiano está llamado a sufrir de cierta manera y hay que entender el contexto y espero poder darles una explicación bíblica, obviamente, y que ustedes puedan profundizar en el mismo tema. Y si es que alguno tiene alguna duda, pues que se acerque conmigo. Muy bien, pues empecemos. Así dice la palabra del Señor. Voy a empezar con el comportamiento o los deberes conyugales. Asimismo, ustedes mujeres estén sujetas a sus maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar ellos su conducta casta y respetuosa. Que el adorno de ustedes no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible del espíritu tierno, de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Qué palabras tan maravillosas, ¿no? De nuestro Dios aquí en su palabra. Yo creo que es sencillo esto, es fácil de entender el por qué exhorta a las mujeres. Lo que no es fácil de entender y es a veces mal utilizado por parte de los hombres es que se salen de contexto, ¿no? La parte de son ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos. Bueno, aquí no dice que el marido sujete a la mujer. Si nos vamos a Segunda de Corintios, Pablo les escribe que también el marido se sujete a su esposa. Es importante no sacarlo de contexto. Aquí estamos hablando de un Pedro que, a diferencia de Pablo, sabemos que sí estuvo casado porque llevó a su suegra a que le pidió al Señor Jesucristo a que curara a su suegra. Entonces aquí sabemos que él tenía una esposa y que era un hombre impulsivo, ¿no? Siempre Pedro era impulsivo y eso incluso le llegó a tener hasta cierto este, liderazgo, por decirlo de alguna manera, o influenciar en los otros 12, en los otros 11 discípulos. Eh, pero era trabancado, como le llamaríamos aquí en México. Sin embargo, aquí está, esta carta está escrita del 62 al 67 aproximadamente, en esos 5 años, después de Cristo, antes de morir. Él murió en el 67 después de Cristo, perseguido por Nerón. Entonces, estamos hablando de los últimos años de la vida de Pedro, ya cuando el Señor ya trató con él durante bastantes años. Por eso nos puede exhortar de esta manera. Y él ya incluso había leído, lo más probable es que ya hubiera leído las 12 epístolas paulinas, ¿no? Y por eso dice aquí. Y después va a hablar con los maridos, ¿eh? Así que estoy nada más tratando aquí el tema del inicio, pero no se va a quedar ahí. Y las exhorta de esa manera a que estén sujetas a sus maridos, porque puede que haya alguien que esté alejado o deslizado, como les llama Pablo, de Dios, y que ellas que Dios las use para que viendo su espíritu, su forma de proceder, como si están sujetas a Cristo primero que nada, y, y por ello están sujetas a sus maridos, el marido pueda reivindicarse, volver a Cristo. Si fue salvo, va a volver. O más bien, si es salvo, va a volver. Porque nos seguimos pecando y hay quien se enfría. Eso es real, pero va a regresar porque desde antes de la fundación del mundo ya fue escrito en el libro de la vida nuestro nombre para los salvos.
Y en los que no están escritos ahí, ya desde el principio de antes de la fundación del mundo, no están escritos. Están preparados para condenación, como lo vimos en el capítulo 2. Y esos, ni aunque tú hagas lo que hagas, van a obedecer, ni a creer, ni nada, ¿no? Entonces, bueno, o va a ser de esos que dicen que sí y siempre no. Y son tibios. Y Dios vomita a los tibios, ¿no? Entonces, esto lo recalco, es importante. Y dice, pues que no con peinados ostentosos, sino porque no te puedas poner hermosa. Claro que sí, siempre y cuando pues sea para agradar a tu marido, es claro. No es eso el punto, sino que no, él nos habla de algo más precioso, ¿no? Ese amor de esposa, ese corazón tierno y amoroso, eh, que francamente en ningún lugar nosotros como esposos pudiéramos encontrar. Si lo encontramos en nuestra esposa, pues va a ser más sencillo que ellas como ayuda idónea nos digan, no, ¿sabes qué? Y mucho más, pues si ellas están continuamente creciendo, lo que veíamos en el capítulo 2 en la palabra del Señor, va a ser mucho más la instrucción que ellas nos puedan dar. Oye, mira, estás considerando esto. ¿Has pensado esto? Porque en la Biblia dice esto. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo esto. O sea, ellas van a ser de utilidad y entonces aquel hombre es salvo va a poder regresar. Entonces ustedes, mujeres, no se aparten de la preciosa palabra del Señor. Muy bien, continuemos. Después anoté aquí que en la parte del versículo 6 dice, así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor, y ustedes han llegado a ser hijas de ella, si hacen el bien y no tienen miedo de nada que pueda aterrorizarlas. Aquel esposo que aterrorice a sus esposas o que ellas vivan con miedo, eso no es cristiano. Eso no está bien. Quiero dejarlo en claro para a los que les estoy mandando los videos. Tenemos matrimonios, entonces eso es importante que nosotros siempre lo tengamos en claro. Y si en algún momento hemos llegado a faltarles el respeto de esta manera, hemos pecado contra Dios y contra nuestras esposas y hay que humillarnos y pedirles perdón. No solamente con golpes, con palabras, con cosas hirientes, ¿sí? Con desplantes, condicionándolo las cosas. Y no solamente del esposo, que aquí se está refiriendo al esposo, ¿no? Porque lamentablemente eso es lo que se ve y vemos que desde los tiempos de Pedro y desde antes seguramente, ¿no? Recordemos que antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, las mujeres eran rezagadas y Él vino a reivindicar el lugar de la mujer. ¿De acuerdo? Entonces es sumamente importante que lo tengamos en cuenta. Y después lo va a explicar Pedro un poquito más arriba. Ustedes maridos, por eso ya terminó con no deben de vivir aterrorizadas. ¿Por qué? Porque ustedes maridos igualmente deben de convivir, bueno, aquí dice igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres. Hay que ser comprensivos. Como con un vaso más frágil. Todos somos vasos. Aquí la analogía que quiere dar Pedro es que todos somos vasos. Incluso hay mujeres muy fuertes, ¿no? Pero somos llamados como esposos a tratarlas como a un vaso más frágil, aunque sean muy fuertes. Y hay que entenderlas y tratarlas así, ¿no? Con amor, con cariño, cual vaso más frágil. Eso es a lo que estamos llamados. No a eh, que nos pidan ir por el garrafón del agua o algo y otra vez. No, 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 de ahí ya pecamos. No, ¿cuál vaso más frágil? Claro que sí, mi amor, e ir, o desde antes, ¿verdad? Idealmente. No es que luego se nos pasa, recuérdenos las cosas en amor y nosotros hay que contestar siempre en amor, ¿ok? Exhortarnos en amor en todo. Y dice aquí, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera, como ustedes de la gracia de la vida. Aquí es de lo que yo les hablaba, cómo Cristo vino a reivindicar el lugar de la mujer y es heredera de la gracia de la vida. Entonces, nosotros no la podemos tratar como menos o ellas a nosotros. El punto es que los dos somos coherederos y Dios nos ve iguales, cada uno en sus roles. Es importante que lo veamos, lo notemos y aquellas mujeres o varones que han tratado mal a su esposo, vayan y humíllense y pidan perdón, rueguen perdón. ¿Por qué? Porque estoy hablando de insultos o de cosas más graves o de engaños o de cosas menores. Si no se han arrepentido, vayan y háganlo, porque eso no es cristiano y a eso no estamos llamados. Muy bien.
En conclusión, dice Pedro, y aquí todos tenemos relaciones. Esto es aplicable hasta para los que no están casados, porque puede que ya hayan estado casados en el pasado y aquí están viendo cómo debieron de haberse comportado, ¿verdad? Y también para los que estaban pensando en casarse, cómo deben de comportarse, ¿ok? Entonces, es importante. Sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. En Mateo 5, para que en su estudio personal lo tengan, en Mateo 5 empiezan las bienaventuranzas del Sermón del Monte, donde nuestro Señor Jesucristo dio una enseñanza de las más grandes que él dio, fue en el Sermón del Monte, y empieza con las 9 bienaventuranzas. La primera es, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos heredarán el reino de los cielos. Y aquí nos dice Pedro que debemos de ser de espíritu humilde. O sea, lo podemos ver la conexión de que es importante tener, ¿y qué es ser alguien de espíritu humilde? Que necesitamos del Señor. Nosotros no tenemos que eh, creernos más que nuestro cónyuge o que lo sabemos todo, incluso en cosas cristianas. No, no, no. ¿Por qué? Ellas son ayuda idónea para nosotros. Eh, todo debe de hacerse en amor y debemos de ser todos compasivos, fraternales, misericordiosos. O sea, lo deja creo que muy claro cómo debemos de ser los unos con los otros y cómo debemos de tratarnos y en qué basamos eso. ¿Cómo es que hay un nuevo nacimiento si no estamos dando un fruto de esa manera? ¿Cómo lo podemos probar? Si seguimos golpeando o seguimos gritando o seguimos, eso no es un nuevo nacimiento, ¿no? O sea, hay que tenerlo muy en cuenta porque el nuevo nacimiento es así y es una renovación del entendimiento. Eh, hemos nacido de nuevo. Luego, yo antes no tenía muy claro qué era eso, pero lo recalco porque es morir al pecado y a los delitos y nacer de nuevo por completo. Somos otros. Dios nos ha transformado el entendimiento, ¿no? En su momento nos glorificará y nos dará un cuerpo nuevo, un cuerpo diferente, glorificado, y que ya no pecará. Pero ahorita es en espíritu. Por eso el bautismo primero es en espíritu y después nos bautizamos en agua. Ahorita vamos a tratar ese tema un poquito más adelante. Aquí acabamos, pero no sin antes que Pedro recalque, dice, ¿por qué? ¿Por qué debemos hacer todo esto? Bueno, dice, el que desea la vida, amar y ver días buenos, refrenen su lengua del mal y sus labios no hablen engaño, apártense del mal y hagan el bien, busquen la paz y síganlo. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Hermanos, no hablemos cosas feas a nuestras mujeres o mujeres no hablen cosas feas a sus maridos. Eso no está bien y eso no es de Cristo. ¿Sí? Hay que renovar nuestro entendimiento. Y si alguien lo está haciendo, arrepiéntanse. Y si están en Cristo, estoy seguro de que irán a la palabra y verán esto, lo escudriñarán. Y entonces Dios les renovará el entendimiento y podrán comportarse como Él nos pide que nos comportemos. Sean santos porque yo soy santo. No para ganar la salvación ya somos salvos, pero Él tratará con nosotros. Eso estoy seguro. Él tratará con nosotros si es que realmente somos salvos. Si no nos queremos arrepentir y queremos seguir todavía pecando, entonces olvidémonos de eso. Quizá no hemos nacido de nuevo, es lo más probable. ¿Sí? Entonces, si nos morimos, estaremos en el infierno. Es importante que lo veamos así, porque si no, entonces no hay temor de Dios. No, yo estoy bien, y no es así. Y aquí ya empieza otra parte del capítulo donde hay que sufrir por la justicia. ¿Cómo el cristiano sufre por la justicia? Aquí les resumo que está bien a los ojos de Dios sufrir cuando hacemos lo bueno. Si hacemos lo bueno y las cosas no nos salen como nosotros queríamos, llénense de gozo porque Dios se agrada en eso. Pero si hacemos lo malo y sufrimos, eso no tiene ningún mérito. ¿Eh? O sea, si tratamos mal y después nos hacen algo peor y sufrimos, no tiene ningún mérito. Es que estoy sufriendo mucho. No. Oye, tú estabas actuando mal, tanto en el matrimonio como en cualquier área de nuestra vida. Pero si nosotros somos los buenos esposos y hay algo que pasa, bueno, por eso nos somos llamados desde el principio las mujeres a tener cierta conducta para que seamos, andemos conforme a Cristo y seamos ejemplo y nuestro esposo pueda ser ganado. Pero también esto puede ser a la inversa. Y
eso sí tiene mérito a los ojos de Dios. ¿Por qué? Estás sufriendo, pero tú estás haciendo el bien. Y dice así, ¿quién les podrá hacer daño a ustedes si demuestran tener celo por lo bueno? Más abajo dice, pues es mejor padecer por hacer el bien, esto es en el versículo 17, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Entonces, hagamos el bien a todos y mucho más a nuestras esposas o esposos. ¿Por qué? La gran respuesta es que por Cristo, porque Él murió por los pecados una sola vez, esa es la gran respuesta, lo explica Pedro ahí luego, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero glorificado en el Espíritu. Maravilloso, hermanos. Esto ya lo habíamos visto en el capítulo 1, ¿no? No se pagó oro y plata por nuestra salvación, sino sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha. Hay que apreciarlo así, hay que valorarlo. Si no lo vemos así es porque no lo estamos valorando. Y lo sabemos que Cristo murió por nosotros, Dios mandó a su Hijo, no lo valoramos porque no lo comprendemos. Entonces, hay que valorarlo, Señor. Hay que valorarlo, hermanos. En el Espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes. Quería tocar este tema, nada más por si le surge duda en el capítulo. Él fue cuando murió, aquí se refiere Pedro a cuando él murió, él como hombre, ¿sí? O al Seol o al Hades. Hades en griego, Seol en hebreo, que es a donde vamos después de ser juzgados en cuanto morimos, porque en cuanto morimos, juicio, ¿sí? Eso es bíblico. Al ser juzgados, tú o vas al cielo en espíritu, o vas al Seol, o al Hades, o al infierno, lo que conocemos como infierno, que no es el lago de fuego del juicio final de Apocalipsis, en espíritu. Es un lugar apartado de la gracia de Dios, de la gloria de Dios, donde estamos completamente deprimidos y es algo que no conocemos. Es un tormento, porque pues aquí nosotros podemos tener familia, aunque somos a cualquiera que sea malo o que ande en el pecado, puede tener familia y recibir amor y dar amor y tener el sol, la lluvia, poder ver los paisajes, viajar. Sí, eso es gracia de nuestro Señor. Toda buena dádiva viene del Altísimo, pero en ese lugar no habrá esa gracia inmerecida, ¿no? Que Dios derrama sobre todos los días, por medio de su creación. Si lo estableció Dios, hermanos, entonces hay que tener cuidado porque, en fin, está cerca y, bueno, Maranata, Cristo viene pronto. Y eso es bueno, alabado sea Dios. Entonces, Él fue y no es que del Seol los haya sacado, ¿no? Ya vine, ya lo saco, no, porque dice, quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. Solamente Noé, sus hijos y sus nueras, y su esposa de Noé, fueron salvados. ¿Por medio del agua? ¿Cómo? Pues por medio del diluvio. Pero nosotros ahora somos salvados por el Espíritu. El bautismo primero viene del Espíritu, para que después nosotros nos bauticemos por agua y valga. Nosotros nos podemos bautizar por agua y si no estamos bautizados por el Espíritu, no, esto no vale. Y el bautismo por el Espíritu va a tener un fruto. Ya lo hemos venido platicando. Entonces, es importante. Por eso quería aquí resaltar esto. Y correspondiendo a esto, el bautismo ahora los salva a ustedes, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios y una buena conciencia. Por eso yo siempre les hablo de una renovación de entendimiento, nos da una nueva conciencia. Antes queríamos hacer lo malo y ahora no, ahora huimos del pecado, ¿sí? No corremos a él, porque tenemos una nueva conciencia, un nuevo entendimiento. Ahora tenemos el corazón y la mente de nuestro Señor Jesucristo por medio de su Espíritu que nos guía y él guía nuestros pasos. Entonces, ya no podemos seguir en el pecado, si no, entonces no nos engañemos. ¿Ok? O si eres salvo, seguramente Dios tratará contigo y te reivindicarás. Pero si no, no. Y es fácil de verlo. Digo, inspeccionémonos nosotros mismos, ¿verdad? Y termina diciendo que Jesucristo, mediante la resurrección de Jesucristo, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después de que le había sido sometido, habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Y ahí termina el capítulo 3. O sea, aquí vemos la grandeza de Jesucristo. Él bajó al Hades, le predicó a los que estaban muertos en sus delitos y pecados en el Hades,
pero no para sacarlos de ahí, porque habían muerto en sus delitos y pecados. Dios es justo, es un juez justo. Entonces, no, ya ven cómo llegué. Y si hay salvación y hay redención, es para decirles eso. Por eso, eso es lo que les predicó, ¿sí? Y le arrebató las llaves del Hades a la muerte y resucitó al tercer día. Y aquí dice que todos los poderes de ángeles, todos los ángeles, autoridades y potestades, se le fueron sometidos a él. O sea, él está por encima de todo, a la diestra del Padre. Y un día vendrá, él viene pronto, Maranata. Entonces, pues espero que esta reflexión haya sido un poquito más completa que las anteriores. Dios los bendiga, gracia y paz sean con ustedes. Que tengan un excelente tarde. Muchísimas gracias.